Paraná, 27 de noviembre del 2010. Me encuentro con el investigador Raúl Avellaneda. Raúl, para aquellos lectores de la página que por ahí no te conozcan, ¿quién es Raúl Avellaneda? Bueno, ante todo, el placer de estar con un amigo como Carlos Yurchuk, a quienes yo he admirado desde mi lectura de Dragón Invisible durante años, y hoy que tengo la oportunidad de compartir cosas con vos, realmente para mí es un gusto compartir estos momentos y toda la experiencia. Bueno, Raúl Avellaneda, es muy difícil para mí hablar de mí mismo, y lo voy a hacer casi en tercera persona. Arranco en el año 74, hace muchos años, con este tema, con la inquietud del fenómeno ovni. Básicamente eso me llevó a ver que tenía que conocer algo de astronomía para hacer asociación. También entendí que el fenómeno ovni a veces tiene que ver con fenómenos paranormales. Eso me llevó también a interiorizarme sobre la posibilidad de visitantes en nuestro pasado. Y como todo tiene que ver con todo, como decía un gran locutor, se fue armando lo que es la investigación, lo que es la vida de investigación de Raúl Avellaneda. Básicamente desde una ciudad del interior, como es Paraná, la capital de Entre Ríos, desarrollé alguna actividad. Tuve la oportunidad de hacer durante 20 años consecutivos un programa de radio que en esta zona marcó un hito, no por mí, sino por la cantidad de buenos columnistas que tuvo y de la gente realmente capaz que me acompañó en eso. Ese programa se llamó Enigmas. Ese Enigmas derivó en una asociación reconocida con personalidad jurídica, derivó también en un grupo investigativo que arrancó con un hecho realmente significativo, como fue en el año 91, la aparición de los ovnis masivamente en Victoria, y de ahí en más, bueno, vinimos desarrollando una actividad, sobre todo encarada hacia la investigación de campo en lo que tiene que ver con el fenómeno ovni y con lo paranormal. Le agregué en algún momento algo de arqueología, porque esta zona es muy rica en todo lo que puede ser arqueología. Le agregamos también un gran misterio, que es el de los túneles en la ciudad de Paraná. Hay toda una controversia en cuanto a túneles, por quiénes fueron hechos, por qué están hechos. Bueno, eso es lo que a mí siempre me gustó, que es la investigación de campo, adosada a la tarea periodística desde el programa de radio, algo de televisión, alguna participación en los medios gráficos. Y bueno, ese es el camino, ese es Raúl Avellaneda en cuanto al tema investigativo. De tantos casos que has investigado en relación al tema ovni, si te pido que me menciones uno en particular, ¿cuál me dirías? Yo te diría dos, si me permitís, y los dos sin resolver, que creo que son los más lindos. Uno que me toca totalmente a mí, que me hiciste el honor de ponerlo en tu sitio, El Dragón Invisible, que yo lo llamé La Luz de San Esteban, que es un encuentro durante 3 visitas que tuve a San Esteban, un pueblito muy cercano a Capilla del Monte, y cuando decimos Capilla del Monte decimos el Cerro Uritorco, entonces la gente enseguida asocia el tema, donde yo creo, porque siempre dudo hasta de mis propias experiencias, por supuesto, si me doy el lujo de dudar a veces de los testigos, tengo que dudar de mí, donde yo creo haber tenido un contacto directo y telepático con seres de una luz que estuvieron allí. A ver si lo ven, tal vez no sea de gran magnitud el caso para los demás, pero a mí me marcó, después de mucho tiempo, después de 30 y pico de años de andar en el tema, me marcó como un parámetro. Y otro tema inconcluso es una mujer contacto, acá en Paraná, que la conozco cuando yo empecé con mi programa de radio en el año 89. Ella dice tener contacto con seres extraterrestres, y es un tema que todavía no lo he podido definir ni a favor ni en contra. Por supuesto, ya hay casi una amistad con esa persona, es una persona para mí muy especial, una persona grande, muy especial, que me ha dado pautas de que algo ha pasado en su vida, de que hay contactos en su vida, de que hay hechos raros en su casa, y hay cosas que no puedo definir. Y bueno, yo me adhiero a la minoría que dice que hay algo detrás de esta persona contacto. Ese es el caso que para mí significa todavía el gran desafío, que es poder cerrarlo después de 20 años de, ya no de investigación, sino de sentarme
con esta testigo a tratar de encontrar una solución al tema. Para mí ese es el caso que más me ha llamado la atención. Por supuesto, el caso más importante sin duda es Victoria, por la continuidad del tema, por las distintas experiencias vividas, porque allí tuve la oportunidad de ver lo que yo considero un ovni de gran magnitud y que tuvimos realmente un acercamiento muy profundo. Fue el segundo. Yo me salgo un poquito de lo que vos me preguntabas. Siempre cuando nos reunimos con los investigadores, la mayoría de todos hemos empezado, todos dicen haber empezado por alguna experiencia personal. Yo tengo la diferencia en que anduve 15 años atrás de la evidencia y después de 15 años recién tuve la oportunidad de ver el primero, que fue en el Cerro Uritorco. Así que, bueno, un poquito ese es el resumen. Después, insisto, también de tantos años de investigar el tema OVNI, ¿cuál es tu conclusión, si tenés alguna, respecto a qué es el OVNI? Está buena la pregunta, porque si tuviese la conclusión, yo creo que ya me hubiese retirado. Yo creo que nunca la voy a tener, creo que nunca la vamos a tener a la respuesta, y yo creo que ese es el gran desafío, llegar lo más cerca posible de la verdad. El fenómeno OVNI yo creo que es un fenómeno que no tiene que ver con nosotros, es extrahumano. Yo me resisto a decir extraterrestre porque lo estaría circundando solamente a una posibilidad de vida fuera de nuestro sistema. Hay distintas alternativas que son conocidas en cuanto a viajeros del tiempo, viajeros del mundo paralelo, viajeros subterráneos. Yo creo que es extrahumano, que no tiene que ver con nosotros. No todo lo que vuela es un ovni, pero es un desafío que tiene que ver con otras civilizaciones, que tiene que ver con creencias filosóficas, que mueve creencias filosóficas, que mueve creencias religiosas, y que hoy por hoy yo dejé de creer, como la gente dice habitualmente, y lo digo en mis conferencias cuando la gente dice cree en el OVNI. Yo no creo, porque creer es un acto de fe. Yo investigo y me rindo ante la evidencia. Hoy, después de tanto tiempo, después de tanta experiencia y sobre todo de tanto material que uno tiene disponible, que a veces para los investigadores parece ser muy poco, pero creo que se ha recorrido un gran camino en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a los conocimientos. Yo creo que estamos en presencia de un fenómeno que no es humano, que no tiene que ver específicamente con nosotros y que tiene que ver, sí, con una civilización o varias civilizaciones que forman parte de este universo grandioso, porque si seguimos creyendo que este universo del cual realmente somos una mísera pequeña parte está hecho solamente para que nosotros lo veamos o para que salgamos una noche al cielo a mirar las estrellas, esos puntitos, si nosotros creemos que somos solamente nosotros el ombligo del mundo, creo que seguiríamos pensando como la Edad Media. Hoy estamos en el siglo XXI y creo que podemos entender que somos parte de un todo. Cuando nosotros podamos como civilización entender o estar cerca de ese entendimiento, creo que ahí vamos a conocer la verdad. Espero que en esta vida lo pueda conocer, y si no, seguiremos buscando la verdad, aunque tratemos de llegar, como decía, lo más cerca posible. Como decías en la introducción, vos no solamente te dedicaste a estudiar el tema OVNI, sino que también investigaste otros temas. De aquellos otros temas, que es muy amplio porque son muy diversos, al igual que te pregunté con el tema OVNI, si te pido que me menciones algún caso, algún hecho que destaques en tantos años, ¿cuál me dirías? Sobre el fenómeno paranormal, específicamente, que es donde uno puede hacer la experiencia de campo, que es lo que yo creo que a mí lo que más me gusta, lo que más me hace sentir participativo. Hay un hecho específico que me tocó vivir en la ciudad de Santa Fe, en una clínica, donde sucedieron cosas realmente tremendas, donde yo siempre lo recuerdo porque, confieso, sentimos miedo, éramos 3 personas, sentimos miedo, hubo ruidos, hubo cosas increíbles, hubo cosas que realmente nos llamaron demasiado la atención. En 2 palabras te resumo el hecho: había en una clínica, había una aparición, hicimos tablero Ouija, supuestamente nos comunicamos con una entidad, y se dieron casos como, por ejemplo, escuchar ruidos como que se caía una pared, explotar focos. Había un intercomunicador
con esa oficina donde nosotros estamos, que era la oficina de la gerente, que sonaba en plena noche, para como parecía una noche de tormenta, como se viene una tormenta, esas noches pesadas del verano del litoral. Era todo el ámbito de una película de terror, y sonaba, por ejemplo, ese teléfono y podíamos ver, es decir, por la puerta, que el intercomunicador, que era la única conexión, no había nadie. Ese tipo de cosas yo lo recuerdo siempre como el hecho principal. Y hay otro hecho que siempre me gusta porque lo pudimos solucionar de una manera, de una casa o un departamento donde había fallecido violentamente una persona, donde pudimos acercar gente especializada, donde se trató de solucionar, y gracias a toda esa participación dejó de ocurrir todo eso que realmente perturbaba a una familia. Siempre son los dos hechos que yo recuerdo. El que realmente me motivó a tener ese resquemor hacia lo desconocido, y donde pudimos colaborar para que una familia pudiese vivir más tranquila. Según tu opinión, los llamados fenómenos paranormales, ¿pueden tener relación con el fenómeno ovni? Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo tiene que ver con el testigo, pero mucho del fenómeno paranormal puede influir en el fenómeno ovni. Como también puede influir sobre el fenómeno ovni una enfermedad visual que nos lleve a ver cosas que realmente no son. Por eso decía hoy, todo tiene que ver con todo. Hay casos donde la mente humana, sobre todo el fenómeno paranormal, yo lo asocio mucho con lo que no conocemos de la mente humana, puede llevar a producir cosas que nosotros podemos confundir con el fenómeno ovni. Algo que a mí me dio resultado como investigador, como a cargo de un grupo investigativo, y que siempre lo trato de transmitir porque realmente para mí fue una muy buena experiencia, es trabajar en grupos interdisciplinarios. A mí me asombró mucho hacer esta investigación, no solamente de paranormal, sino con el fenómeno ovni, de trabajar con un psiquiatra, con un psicólogo, hasta con un grafólogo. Es increíble cómo la mente humana a veces nos puede engañar, sin querer, por supuesto, o confundir. Entonces yo siempre he tratado de que nuestros grupos investigativos tuviesen gente, te digo, en este ámbito especial. Por supuesto, tenemos que hablar también de, no sé, cuando hablamos de mutilaciones, hablar de veterinarios, por decir. Pero siempre, yo creo que el investigador es el que va y consigue las muestras, consigue la información, sabe qué es lo que tiene que buscar, sabe un poco, por experiencia, porque en esto no hay facultad. Vamos haciendo y copiándonos lo bueno de cada uno. Ir y juntar la evidencia, hablar con el testigo y después tener la grandeza de dárselo y buscar la opinión y respetar la opinión realmente de los especialistas de cada materia, y después con todo en la mano cerrar un caso, o por lo menos tratar de llegar a una verdad. Para finalizar, ¿qué consejo, qué le dirías a aquellos jóvenes que recién se inician en el tema ovni o que quieren de alguna forma empezarse a involucrarse con el tema ovni? Hoy es muy difícil, y lo hablábamos fuera de esta entrevista. Nosotros con Carlos, lo decía, somos bastante contemporáneos, a pesar de que hay una pequeña diferencia de edad, no muy grande, pero pequeña al fin, con investigadores más nuevos. Yo creo que hoy es muy difícil, el gran desafío es separar la paja del trigo. Hoy hay un caudal muy grande de información, un caudal muy grande de posibilidades de, por ejemplo, sacar fotos hasta con un celular. Entonces, hoy por hoy el gran desafío de los nuevos investigadores es poder separar realmente el meollo de la situación. Mi experiencia, en base a la experiencia de campo sobre todo, es conocer, hablar con la gente, buscar, hacer sobre todo parámetros y protocolos de investigación, escuchar a los que ya lo han hecho. Pero básicamente es un camino para andar, es un camino muy individual, o un camino por lo menos que uno va haciendo. Yo siempre pongo como ejemplo, después de muchos años de estar en el campo y buscando evidencias, después de mucho tiempo yo incluí en mi equipo de investigación los guantes descartables. Y esto que parece una anécdota tonta, yo digo que yo nunca me había encontrado, por ejemplo, con una vaca mutilada, que yo lo asocio mucho con el fenómeno ovni. Nunca me había encontrado con una vaca. Mi experiencia desde un citadino, como soy miembro de una ciudad siempre, la vaca la vi en el supermercado y en la carnicería.
nunca supe cómo manejarme con una vaca y que tenía que usar, por ejemplo, guantes descartables. Entonces yo creo que este desafío es ir sumando cosas, aprendiendo de los ejemplos de los demás, incluso hasta de los errores de los demás. Y eso es privativo de cada uno. Yo creo que uno aprende de sus errores y le sirven también los errores de los demás. Y esto es un camino de equivocaciones y de pistas falsas y de conclusiones apresuradas. Y yo creo que por ahí hay que hacer la propia experiencia. Escucharse a quien uno cree que puede ayudar o que puede tener una buena información. Por allí la tentación es la información que encontramos en internet, en todo ese tipo de cosas, que yo no reniego de la tecnología. La tecnología a nosotros nos ha servido mucho para la investigación, pero sí decía separar la paja del trigo, y ahí ya entra el criterio de cada uno. Yo el único consejo, no creo ser quien para dar consejos, pero el único consejo que diría, por lo menos para que no se choquen como nosotros nos hemos chocado tantas veces, es que tengan su propio discernimiento y que vayan armando su propia posibilidad de investigación y hasta su propio protocolo de investigación. Muchas gracias, Raúl. Gracias a vos, Carlito, y como siempre digo, tuve el placer y vos me has dado la oportunidad de acercarnos, de conocernos más, no solamente profesionalmente, sino como amigos, y esa admiración que yo tenía desde el Dragón Invisible hoy la puedo compartir con vos, así que para mí es todo un honor.